Bueno, fue abolida la ley de Moisés. ¿Por qué Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla? ¿Por qué el apóstol Pablo en Romanos 10:4 menciona que Cristo es el fin de la ley? ¿Qué significa eso? Bueno, una de las inquietudes o de las preocupaciones, diría yo, en algunos cristianos es el hecho de pensar en los 10 mandamientos, porque si la ley fue abolida, entonces significaría, según verdad alguna gente lo analiza, que los 10 mandamientos también fueron abolidos. Pero entonces vamos a tratar de hablar un poquito al respecto. Sean todos bienvenidos. Mientras trabajo voy a aprovechar a grabar un poco de información y trataré de ser breve, a modo de que se pueda entender lo poco que comparta. Bienvenidos y muchas gracias. Estamos aquí y posiblemente haga una parte 2. Hola, saludos, bendiciones. Bueno, en esta ocasión les quiero comentar, en el video anterior les comenté de que estaba estudiando un tema referente a la ley, de cuando Jesús dijo, verdad, que él no vino a abolir la ley. Sin embargo, miramos otros pasajes donde dice que Cristo es el fin de la ley, por ejemplo Romanos 10:4. Entonces vamos a ver dónde está este malentendido. Surge mucho malentendido con estos pasajes que son un poco complicados, pero vamos a analizar el día de hoy algo de la ley, porque cuando nosotros hablamos de que Cristo no vino a abolir la ley sino a cumplirla, entonces lo que está pasando es que nosotros tenemos que ver que lo primero que nos viene a la mente son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que hablan de cosas, ¿verdad? Muy interesantes, y uno dice, no puede ser, eso no puede ser que esté abolido. Pero hay que ver algunos detalles. La Biblia no solamente son 10 mandamientos, hay muchas cosas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Así que sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Espero que pueda servirles esta información y bendiciones. Iniciemos. Bueno, mis amigos, hermanos, bendiciones. Quiero agradecerles grandemente a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por los minutos o el tiempo que dedican a mirar esta información. Y si ustedes tienen algún comentario, alguna corrección que hacerme, se lo voy a agradecer muchísimo. Créanme lo que no soy pastor, me gusta estudiar, y este tipo de temas siento que merece la pena dedicarle tiempo y examinarlo. Por eso cada uno debe ser responsable de estudiar la Biblia, no con el afán de discutir, de pelear, ni hacer división, de ninguna manera. Eso no cabe en un buen cristiano. Debemos de buscar la paz, la armonía y no la guerra, ¿verdad? Entonces, como dijo Jesús, que en eso serán conocidos, en que haya amor entre vosotros. Entonces, hagamos el intento de llevar todo esto, ¿verdad? De estudiar y de aprender, pero sin que haya conflictos. Bueno, precisamente les voy a hablar de algo de eso. Fíjense que yo grabé un tema donde hablo de lo que es la circuncisión. Y en este caso, como estamos hablando de la ley, si se cambió o no se cambió, vamos a hablar y vamos a hacer mención de un pleito que hubo en el libro de los Hechos, y capítulo 15. Vamos a ver un desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé. Pero vamos a ver otra cosa. Vamos a ver eso también, pero quiero que veamos en particular a lo que corresponde la circuncisión y la ley. Y si Cristo hizo un cambio de ley, la circuncisión sigue en pie o no sigue en pie. ¿Por qué los apóstoles, por qué los primeros cristianos estaban en desacuerdo, no se ponían de acuerdo referente a este tema? Porque entre otras cosas, algún grupo, ¿verdad? Algunos pensaban o creían que no existía la resurrección, otros que la circuncisión continúa. Bueno, total es de que han habido desacuerdos desde el principio, y no es nada extraño que ahora todavía siga eso. Entonces, bueno, pero si Dios lo permite, vamos a ir aprendiendo y a meditando en algunas cosas. Bueno, vamos a ver aquí ahora una de las situaciones que ocurre con algún grupo de hermanos, unos que vienen de Judea,
digamos que eran los discípulos de los apóstoles, habían sido enseñados y vienen, y ya están predicando también, aparte de los apóstoles. Veamos ahí en Hechos 15, versículo 1, el concilio de Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podráis ser salvo. Y ve lo que dicen ellos, ¿verdad? Entonces estos eran discípulos de los apóstoles que estaban enseñando eso. Entonces quizás no lo hacían con la mala intención. Ellos tenían en su mente y en su corazón, y lo que habían tenido como ley, o como la ley de Moisés de siempre, ellos pensaban que eso debía de seguir. Entonces, pero habían aceptado a Cristo, que era su rescate. Entonces aquí recuerden que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, porque algunos cristianos, algunos seguidores de Cristo, antes de que el apóstol Pablo fuera convertido, ya habían dejado de hacer ciertas cosas, y el apóstol Pablo estaba en desacuerdo, y por eso que él perseguía a los cristianos, los encarcelaba, etcétera. Ya conocemos por lo menos parcialmente la historia de lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, se opuso al cristianismo al principio, y después fue uno de los que, bueno, de hecho fue el que más escribió en el Nuevo Testamento, el que más trabajó, y fue un mártir. Bueno, pero entonces aquí lo interesante es de que estos hermanos están predicando, pero todavía están trayendo algo de la ley de Moisés a Cristo. Entonces vamos a ver este tema interesante. Como les digo, es necesario hacer varias partes del tema, porque vamos a entender parte por parte. Como ahora es el caso, ¿verdad?, de la circuncisión, ¿qué va a decir el apóstol Pablo y Bernabé referente a esto? Porque ellos andan predicando, pero no están en la misma sintonía, porque uno dice también hay que circuncidarse, y el apóstol Pablo, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí cuando hay un encuentro con ellos a continuación en el mismo capítulo 15 del libro de los Hechos. Veamos un poco, ¿verdad?, lo que va a ocurrir ahí. Bueno, es importante, ¿verdad?, que le pongamos mente a esto. Veamos a continuación el versículo 2. Yo quiero mostrarles algo más referente a esto también. Versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar estas cosas, o esta cuestión, dice. ¿Pero cuál cuestión? Bueno, la cuestión que está en el versículo 1. La cuestión era que ellos querían llegar a un acuerdo, que si también era necesario circuncidarlos o no. Porque acuérdense que los discípulos, estos que venían de Judea, eran unos que ya les habían predicado, pero también ya andaban predicando a ellos. Pero también estaban trayendo lo que era parte de la ley de Moisés. Entonces, esta cuestión la llevan a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos, para ver qué es lo que estaba pasando ahí, en qué iban a quedar, porque necesitaban ponerse de acuerdo de este asunto. No podían estar predicando uno una cosa y otro otra, porque entonces iba a ser más confuso la situación ahí, ¿verdad?, de las enseñanzas del evangelio. Era necesario que esto se llevara a un final claro, ¿verdad?, que no hubiera esa confusión, porque de ahí iban a derivar muchas creencias y muchos grupitos separados, y no, lastimosamente hay que decir que en estos tiempos, lastimosamente, por el hecho de no ponernos de acuerdo en estos tiempos, es precisamente por eso es de que hay tantos grupos de cristianos de diferentes pensamientos, y con la misma Biblia que se supone que deberíamos de entender, o hacer lo posible de entender, y trabajar juntos en equipo, y no ponernos a discutir ni a pelear ni nada de eso. Pero bueno, ahí vemos ahí el desacuerdo que hubo en el versículo 2 con ellos, el apóstol Pablo y Bernabé, y van a tratar el asunto.
Recuerden que yo grabé un tema referente a esto, ¿verdad? Acerca del tema, y yo les voy a dejar ahí una nota ahí para que si no lo han visto, que lo vean acerca del tema de la resurrección, o más bien el tema de la circuncisión, perdón. Y vamos a ver entonces algo otros pasajes aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que más estaba ocurriendo con esto. Ahora bien, entonces, lo importante que si uno estudia este tema se va a dar cuenta al final cuál fue la resolución. Porque los apóstoles en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios les revela y escriben muchas cosas que quedan ya bastante claras. Los primeros años que se fue escribiendo por pausas ahí la Biblia, y finalmente se termina escribiendo y se quedó más claro todo. Pero es fácil equivocarnos, es fácil que nos enredemos con este tipo de cosas. Es como les digo, con la misma Biblia. Pero bueno, veamos a continuación otro pasaje, ¿verdad? Que quiero mencionarles, sumamente importante. Este detalle del versículo 2, le quiero mencionar una cosa. Yo, en el mismo capítulo 15, hay unos versículos que hay un desacuerdo con Pablo y Bernabé. Entonces yo siempre había pensado que aquí en el versículo 2, por eso lo subrayé con rojo y verde, lo dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, yo pensaba, bueno, Pablo y Bernabé se pelearon, pero fuerte, bastante fuerte. Y bueno, y qué bárbaro, ¿no? Ocurre, o sea, no es algo que se debe sorprender uno, que en estos tiempos también algo parecido. Pero realmente, si uno lee con cuidado este versículo, se dará cuenta que dice que la discusión no fue entre Pablo y Bernabé, sino Pablo y Bernabé discutía con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que estaban enseñando que era necesario también circuncidarse. ¿Por qué? Porque puso después Pablo y Bernabé, que supuestamente se habían peleado entre ellos, iban a Jerusalén a poner de acuerdo esta cuestión. Entonces no es que Pablo y Bernabé se pelearon entre sí, sino ellos tuvieron la discusión con ellos. Una discusión no pequeña, una contienda no pequeña con ellos, ¿verdad? Recuerden, ellos, los del versículo 1, fueron Pablo y Bernabé, como en la ley de Moisés había un acuerdo, o sea, Dios se había establecido en Deuteronomio 17, si usted lo lee ahí después del versículo 7, el 10 por ahí, se dará cuenta cómo Dios había arreglado esto para cuando hubieran desacuerdos o no estuvieran entendido bien referente a cómo aplicar una ley. Entonces, en este caso, Pablo y Bernabé va donde los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto, para que lleguen a un buen término, ¿verdad? Y que Dios les respalde lo que ellos iban a estar enseñando. Como les recalco, no querían ellos estar predicando una cosa y el otro grupito otro, supuestamente predicando de Cristo, pero con ya variantes. Entonces, por eso ellos sí estaban totalmente en desacuerdo, Pablo y Bernabé, con esto del versículo 1. En pocas palabras, Pablo no estaba de acuerdo que tendrían que circuncidarse ya creyendo en Cristo. Ya él sentía que eso era un rito de Moisés, de la ley de Moisés, que ya no era aplicable en nuestros tiempos después de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí, como les digo, referente a este punto que yo creía, o sea, siempre había pensado, pero solamente que leyéndolo con detenimiento se da uno cuenta de cómo fácilmente uno, sin la intención de equivocarse y de por ende pues enseñar algo equivocado, uno fácilmente se equivoca. Entonces aquí está la clave que uno tiene que ver. Ahora, en el mismo capítulo 15, ahí veamos el versículo 37, dice: y Bernabé quería que llevasen, porque esta es el segundo viaje misionero, ¿verdad?, que llevan ellos. Dice: Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y ahí, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay un desacuerdo, pero en el versículo 37 al 40, por decir algo, no vemos aquí que hay un gran pleitazo. Sencillamente lo que hay aquí entre Pablo y Bernabé es el desacuerdo, que al parecer sí hubo un desacuerdo, no llegaron a un acuerdo bueno, sencillamente separados, pero siempre con la mentalidad de ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Pablo se molestó, ¿verdad? Tenía su carácter. Pablo dijo, no, si Marcos o Juan Marcos no nos dejó solos, dice que no quiso, o no sé si fue que no quiso o tuvo algún inconveniente familiar o algo, no sé. Pero el caso de que el apóstol Pablo no estuvo de acuerdo en llevarlo con él, no se sentía cómodo y fue sincero con Bernabé, así que continuaron. Entonces aquí lo que nos muestra la Biblia es de que nosotros a veces podemos estar en desacuerdo porque alguien no trabaja lo suficiente, que nosotros pensamos que sí lo puede hacer, pero bueno, al final de cuentas cada quien va a dar esa cuenta a Dios de lo que hacemos y lo que no hacemos, y Dios nos da o nos pide lo que podemos hacer, no nos pide más de lo que podemos. Pero bueno, aquí el asunto, como les digo, aclarando, es de que yo sí tenía en mente eso equivocadamente, pero bueno, ya estudiando ya se aclaró. Muchas gracias, mis amigos, hermanos, bendiciones, gracias por quedar hasta el final del video. Yo creo que vale la pena que en una próxima ocasión estamos tocando el tema de los 10 mandamientos, donde incluye ahí, ¿verdad? Éxodo 20, donde está hablando también del día de reposo. Recuerden que había mencionado yo de que hay un tema donde hablo del cambio de ley, del sacerdocio y de esas cosas, y menciono ahí, ¿verdad? Donde dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo dice, alguno fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Alguno fue llamado estando circuncidado, quédese así, pues ya está circuncidado, pues ni modo, va, que se descircuncide, ya estaba hecho. Entonces dice, pues en Cristo ni la circuncisión es nada. Entonces básicamente ya en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con Cristo ya no es necesario. Según el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe referente a eso. Así que por esa razón el apóstol Pablo discutió él y Bernabé con ellos, ¿verdad? Aclarando este punto, con ellos que estaban enseñando que era necesario también circuncidarse. Entonces, para que ahí vamos ya saliendo un poquito, aclarando, espero que me haya podido dar a entender un poquito con este tema. Primeramente Dios, que sí se pueda ser claro lo que yo quiero, ¿verdad? Si no me entienden, con toda confianza en los comentarios para ver de qué manera mejoramos esta comunicación y de esa manera que sea más provechoso, ¿verdad? La información. Entonces, creo que sin más que decir, solo me queda agradecerles y desearles un buen día. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. No olviden que no subo videos muy a menudo, pero sí estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo, debido al trabajo y muchas situaciones que paso ocupado, pero pendiente ahí. Gracias por suscribirse al canal, por estar apoyando ahí, ¿verdad? Y estar mirando la información. Me da mucho gusto saber de que muchas personas, más de lo que yo pensaba, tenemos interés en aprender de las cosas de Dios, y también no tenemos la intención ni el deseo de andar peleando con nadie, ¿verdad? Que sea, como dice la Biblia, que nuestro enemigo, ¿verdad? Nuestra lucha más bien no es contra carne ni sangre, sino contra
potestades y huestes celestiales, ¿verdad? O sea, los espíritus, los demonios, el diablo, que Dios lo reprenda, es el que está queriendo atacarnos, y nosotros no debemos de prestarnos a pelear entre nosotros, sino tratar de unirnos a estudiar la palabra de Dios, y no andar ahí peleando porque la iglesia es fulana y la mengana y que así se llama, que esta es la mejor, sino más bien leer la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Bendiciones y hasta una próxima ocasión.